Peppa tiene más de 200 personajes, por eso algunos de ellos están desaparecidos. ¿Será que algunos papás y mamás desaparecieron? Suzy Oveja. Todo el mundo siempre habla del papá de Suzy Oveja, y la razón es porque simplemente nunca ha aparecido en la serie, incluso después de más de 20 años al aire. En el episodio Familias, descubrimos que la pequeña oveja vive solo con su mamá y su abuela, pero es curioso que él nunca haya sido mencionado. Algo interesante es que en el episodio Dance Party Bus, cuando Peppa le dice a su amiga que si baila pisando los pies de su papá va a aprender a bailar, Suzy casi responde que no tiene papá, pero su mamá aparece y baila con ella. Lo más extraño es que nunca ha aparecido ni una sola oveja macho en toda la serie, y eso siempre ha sido algo súper raro, ¿no crees? Si quieres saber más sobre esto y otros misterios de papás desaparecidos, quédate con nosotros. Ya lo sabes, ¿verdad? Está comenzando otro Cine Wave. Peppa Pig. Peppa Pig es uno de los personajes más queridos de la serie, pero ¿te has dado cuenta de que no tiene padres? Los únicos cerdos que ya son mayores en la serie son el abuelo y la abuela Pig, pero ellos son los padres de Mamá Pig. Ahora, en cuanto al papá de la protagonista, no tenemos ninguna información sobre sus padres, y eso es un gran misterio, porque en el episodio Cápsula del Tiempo, descubrimos que Peppa Pig estudió en la misma escuela que Peppa, y fue alumno de Madame Gazelle, es decir, creció en esa misma ciudad. Eso quiere decir que los padres de Peppa Pig viven o vivían en esa ciudad, y aún así, nunca han aparecido en más de 20 años de la serie. ¿Será que siguen vivos? Eso sigue siendo un gran misterio. Pedro Pony. ¿Conoces al papá de Pedro Pony? Él es un doctor de los ojos y ayuda a las personas a comprar sus lentes para ver bien. Aparece en el episodio en el que Pedro necesita hacerse un examen de la vista. El papá de Pedro también forma parte del equipo de fútbol de Peppa Pig, pero lo curioso es que casi nunca aparece en la serie. Y tal vez podrías decir que no necesita estar tan presente en el programa, ya que el señor Pony no es un protagonista. Sí, eso es cierto, pero recuerda que Peppa ya dejó muy claro que tiene un crush romántico con Pedro. Incluso llegó a decir que se casaría con su compañero en el futuro. Es decir, tiene sentido que su familia aparezca más veces, ¿no? Mandy Ratón. La familia de Mandy Ratón tampoco aparece mucho. Su mamá está más presente en su vida, pero su papá no, y eso es un misterio. Tenemos una escena en el episodio Familias donde la ratoncita está jugando con sus padres, pero hay un problema. Si el señor ratón existe, entonces, ¿por qué no estaba en el cumpleaños de su propia hija? ¿No es raro? Mandy tuvo el cumpleaños de sus sueños en el mundo del queso, pero su papá no estaba ahí. No sabemos si estaba de viaje, pero faltar al cumpleaños de tu hija no es nada bonito. Freddy Zorro. Freddy Zorro es un personaje que a todo el mundo le gusta, pero también da un poco de pena, porque el niño tiene un papá que es un ladrón, pero no es de él de quien vamos a hablar aquí, sino de la señora Zorro. ¿Dónde está la mamá de Freddy? Ella existe en la serie, pero casi nunca aparece y no está presente en la vida de su hijo. Si nunca has visto a la señora Zorro, ella está cenando en un restaurante romántico con el señor Zorro en el episodio del cumpleaños del abuelo Pig. Pero lo más extraño es que, en el episodio Familias, cuando Madame Gazelle les pide a los niños que dibujen con quién viven, Freddy menciona solo a su papá. ¿Será que eso significa que los padres del pequeño zorro viven en casas separadas? Eso sigue siendo un misterio. ¿Será que la pareja se separó y la señora Zorro se fue a vivir a otra ciudad y que Freddy está triste por eso? Esta teoría es muy posible, porque debería haber mencionado a su mamá en el dibujo sobre las familias. ¿Tú sueles dibujar a tu familia? Comenta el hashtag dibujo para conocernos. Molly Topo. Los padres de Molly Topo también son personajes que necesitan aparecer más veces. Y sí, es el mismo caso que otros amigos de Peppa que no son tan protagonistas. Pero vamos a mostrarte por qué el señor y la señora Topo son un misterio y entran en nuestra lista. Ellos aparecen en el episodio que lleva el nombre de Molly. Peppa conoce la casa de su nueva amiga que vive bajo tierra. La pequeña Topo también está al lado de su papá en el episodio de Carnaval. Pero el misterio aquí es dónde estaban cuando Molly entró al sótano de la estación de policía y tomó un tesoro de ahí. En el episodio del tesoro enterrado, los niños toman un cofre del tesoro que estaba en el sótano de la estación de policía. Y eso es muy serio. Si su hija casi tuvo problemas con las autoridades, ellos deberían haber aparecido, ¿no crees? Simón Ardilla. ¿Recuerdas a Simón Ardilla? Él es uno de los mejores amigos de Belinda Oso y de la prima de Peppa, Chloe Pig. Pero, ¿dónde está su papá? Todos los fans de la serie en internet creen que el pequeño Ardilla es hijo de la policía Ardilla, la compañera de trabajo del policía Panda, sobre todo porque ella es el único personaje de su especie. Pero, ¿dónde está el papá de Simón? Nunca ha aparecido, y eso es un misterio en la serie. Está bien que el niño no aparece en muchos episodios, pero ya sabes cómo son los fans.
Queremos todas las respuestas y todos los detalles. Charlotte Oveja. Charlotte Oveja es un gran misterio en la serie. Ella es la prima mayor de Susie y sus padres nunca fueron mencionados en el programa. ¿Y sabes por qué esto es un secreto? Es muy fácil de responder. En el episodio en el que la abuela oveja se muda a la ciudad, descubrimos que Charlotte es su nieta, es decir, al menos el papá o la mamá de Charlotte es hermano de la mamá de Susie. Entonces, ¿dónde están ellos? La abuela oveja tuvo al menos 2 hijos, pero ¿dónde están los padres de Charlotte? ¡Qué misterio! Candy Gato. El señor Gato, que es el papá de Candy Gato, es un personaje que necesita aparecer más veces. Él desaparece mucho y hay momentos en los que el color de su pelaje cambia de naranja a marrón oscuro. La mamá de Candy trabaja en la oficina de papá. Ella crea formas en la computadora, es decir, debe ser algún tipo de arquitecta. Y como es cercana al papá de Peppa, aparece más. Ahora, el señor Gato tiene una tienda de dulces, pero este personaje no tiene mucha participación en la serie. Y eso es un poco triste, ¿no crees? Gerald Jirafa. Los padres de Gerald Jirafa son 2 personajes que realmente deberían aparecer más en la serie. Primero, porque son jirafas, son los personajes más altos del programa, es decir, todos deberían poder ver a los padres del niño desde lejos, pero nunca volvieron a tener una participación importante en el mundo de la cerdita, a pesar de tener trabajos interesantes. La señora Jirafa trabaja en el restaurante más elegante de la ciudad, mientras que el señor Jirafa es cuidador del zoológico en el mundo de Peppa. ¿Por qué estos 2 personajes no aparecen más veces en este mundo? Deberían tener más espacio en la serie, ¿no crees? Sobre todo porque son enormes. Aquí en el canal hay un nuevo video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para estar siempre al tanto. Gemelas. Todo el mundo conoce a los padres de Peggy y Pandora Panda. La señora Panda es bombera, mientras que el señor Panda es policía. Pero hay un problema con eso. ¿Dónde está la señora Panda en todas las emergencias que ocurren en esa ciudad? ¿Sabes qué? Cada vez que hay un rescate en la ciudad de Peppa, es la señora Conejo quien resuelve el problema. Pero espera, ¿qué es exactamente lo que hace la señora Panda cuando ocurre un accidente o cuando las personas necesitan ser rescatadas? ¿Será que la señora Conejo le quitó el trabajo a la mamá de las gemelas Panda? Eso sería terrible. Y por eso es muy posible que el personaje haya desaparecido de la serie. Dinos qué opinas de esta teoría. Carol Vaca. Todo el mundo sabe que la señora Vaca tiene una hija llamada Carol Vaca. Este personaje por sí solo ya es un gran misterio en la serie, porque aparece en varios episodios, tiene la misma edad que Peppa, pero nunca ha hablado con la protagonista ni ha estudiado en la misma escuela que ella. Pero, ¿quién es el papá de Carol Vaca? Y no estamos hablando del señor Toro, porque es imposible que él sea el papá de esta vaquita. La primera razón es que Carol Vaca no estuvo en la boda de su mamá con el señor Toro. Si él fuera su papá, entonces probablemente el señor Toro y la señora Vaca ya estarían casados. Y otra razón es que al inicio de la serie, el señor Toro aparecía constantemente en la escuela de Peppa. Es decir, si realmente fuera el papá de la pequeña vaca, él estaría en otra escuela y no en el lugar donde estudia Peppa. Por eso, todo el mundo se pregunta, ¿dónde está y quién es el papá de Carol Vaca? Danny Perro. Otro papá que desapareció es el Capitán Perro. Y sí, sabemos que el papá de Danny regresó a casa y prometió que nunca volvería al mar. Pero aún así es un personaje desaparecido, porque abandonó a Danny y a su esposa para vivir aventuras con su barco. Es un personaje que necesita explicar por qué hizo eso, y la excusa de que fue a buscar tesoros no funciona por varias razones. La primera es porque la familia de Danny no es tan rica, y la segunda es que el papá de Danny no debería haber salido a buscar tesoros. Él formaba parte de la marina y no era un pirata. Solo los piratas buscan tesoros. Por eso queda el misterio. ¿Qué fue exactamente lo que el Capitán Perro fue a hacer en alta mar? Zoe Zebra. Sería interesante ver a la señora Zebra un poco más presente en la vida de Zoe Zebra, ¿no crees? Este personaje es hija del señor Zebra, que es el cartero de la ciudad, pero la mamá de Zoe aparece en el episodio de la pijamada. En teoría, el señor Zebra viaja y entrega cartas por muchos lugares del mundo, es decir, la señora Zebra es quien cuida y participa en la vida de su hija. Pero, ¿a dónde fue en los episodios más recientes de la serie? Este es realmente un gran misterio en la serie que necesita resolverse. Rebeca Conejo. Y por último, tenemos que hablar de la señora Conejo, que es diferente de la señorita Conejo. Las dos son hermanas gemelas, pero la señora Conejo es la mamá de Rebeca,
y este personaje casi nunca aparece en la serie. ¿Será que está demasiado ocupada cuidando a sus hijos? Este es un gran misterio en la serie, y este personaje necesita aparecer en más episodios. Tal vez incluso mostrar que trabaja tanto como su hermana. Pero si no quieres ver que nuestro canal desaparezca como todos los personajes de esta lista, quédate con nosotros. Dejamos 2 videos en tu pantalla para que elijas y sigas divirtiéndote con nosotros. Nos vemos en el próximo video.